Un importante acontecimiento para mí tuvo lugar cuando yo estaba en cuarto grado. Llevé a cabo mi primer trabajo público. Aunque la escuela era gratuita, en mi hueco se cobraba una módica cantidad por los libros de texto que muchas de las niñas de mi clase no podían pagar. Evidentemente, alguien tenía que hacer algo para resolver el problema, por lo que decidí realizar una colecta. Sería mi primera experiencia como recaudadora de fondos, pero, desde luego, no la última. Regina y yo reunimos a un grupo de chicas de la escuela, explicamos la finalidad de la colecta y pintamos entre todos unos carteles anunciando que la Sociedad de Jóvenes Hermanas Americanas, nos sentíamos especialmente orgullosas del nombre que habíamos inventado para nuestra inexistente organización, iba a celebrar una reunión pública sobre la cuestión de los libros de texto. Luego, habiéndome nombrado a mí misma presidente de la sociedad, alquilé una sala y cursé invitaciones a todo el distrito. Me parece imposible ahora que alguien consintiera en alquilar una sala a una niña de 11 años, pero la reunión se celebró tal como estaba previsto, un sábado por la tarde, y acudieron docenas de personas. El programa era muy sencillo. Yo hablé sobre la necesidad de que todas las niñas tuvieran libros de texto, dispusieran o no de dinero. Y Clara, que tenía entonces unos 8 años, recitó un poema socialista en yiddish. Todavía me parece verla. Una niña menuda y pelirroja, en pie ante el público que llenaba la Packing Hall, gesticulando dramáticamente mientras declamaba. El resultado de la reunión fue doble. Se recaudó lo que para nosotros era una considerable cantidad de dinero y mis padres derramaron alabanzas sobre Clara y sobre mí mientras volvíamos a casa aquella noche. Yo solamente deseaba que Shayna hubiera estado allí, pero al menos pude enviarle el recorte junto con una fotografía mía de un periódico de Milwaukee que daba referencia de la reunión. Un puñado de niñas que dedican su tiempo libre y sus escasos centavos a la caridad, y una caridad organizada por su propia iniciativa. Además, puntos suspensivos, y es digno de resaltar que esta caridad constituye por sí misma una fuerte crítica al hecho de que pocos niños pueden ir a las escuelas públicas sin una adecuada provisión de libros. Puntos suspensivos. Piensen en lo que eso significa. La carta que le escribí a Shayna sobre la reunión era casi tan dramática como el poema de Clara. Querida hermana, decía, ahora puedo contarte que hemos tenido el mayor éxito jamás conocido en Packing Hall, y lo pasamos en grande. Mi madre me había rogado que escribiera mi discurso, pero a mí me pareció mejor limitarme a decir lo que quería decir, lo que tenía en el corazón. Y considerando que era mi primera alocución pública, creo que lo hice bastante bien. De todos modos, a excepción de importantes declaraciones políticas en las Naciones Unidas o en la Knesset, nunca me acostumbré a utilizar un texto escrito y durante el siguiente medio siglo continué sacándome los discursos de la cabeza, como se lo describí a Shayna en aquella carta que le escribí en el verano de 1909. Finalmente, durante las vacaciones de verano, Regina y yo obtuvimos nuestros primeros empleos verdaderos. Jóvenes vendedoras en unas galerías comerciales del centro de la ciudad. Lo que principalmente hacíamos en realidad era envolver paquetes y llevar recados, pero ganábamos unos cuantos dólares cada semana y me veía libre de tener que permanecer todo el día en nuestra tienda. Mi padre, muy contra su voluntad, ocupó mi puesto allí,
y yo experimentaba una sensación de gran independencia al plancharme la falda y la blusa todas las noches para ir al trabajo. Era una larga caminata, pero el dinero del billete de tranvía que me ahorraba iba destinado a comprarme un abrigo, la primera cosa que adquirí con mis propias ganancias. A los 14 años terminé la escuela elemental. Mis notas eran buenas y fui elegida para pronunciar un discurso de fin de curso. El futuro me parecía claro y brillante. Evidentemente iría a la escuela superior y luego quizá llegara incluso a maestra, que es lo que yo quería ser por encima de todo. Pensaba, y sigo pensándolo hoy, que la enseñanza es la profesión más noble y satisfactoria de todas. Un buen maestro les abre a los niños el mundo entero, les hace posible aprender a emplear sus inteligencias y les equipa en muchos aspectos para la vida. Yo sabía que podría enseñar bien cuando hubiera recibido suficiente instrucción y quería esa clase de responsabilidad. Regina, Sara y yo hablábamos sin cesar sobre lo que haríamos cuando fuésemos mayores. Recuerdo aquellas tardes de verano en que permanecíamos sentadas durante horas y horas en los escalones de mi casa y hablábamos de nuestro futuro. Como todas las adolescentes, pensábamos que estas eran las decisiones más importantes que tendríamos que tomar, aparte del matrimonio, que por entonces nos parecía demasiado remoto para que valiera la pena hablar de él. Sin embargo, mis padres, como yo hubiera debido comprender pero no lo hice, tenían otros planes para mí. Creo que a mi padre le hubiera gustado que yo recibiera instrucción, y en la ceremonia de graduación de la calle Cuarta sus ojos estaban húmedos. Estoy segura de que comprendía lo que estaba en juego, pero en cierto modo su propia vida le había derrotado y le era imposible serme de mucha ayuda. Mi madre, como de costumbre, y a pesar de sus desastrosas relaciones con Sheina, sabía exactamente qué debía hacer yo. Ahora que había terminado la escuela elemental, hablaba el inglés bien y sin acento y me había convertido en lo que las vecinas decían que era una derkafsene Schein Mädel, una chica fina y bien plantada. Podía trabajar todo el día en la tienda y tarde o temprano, pero mejor temprano, empezar a pensar seriamente en casarme, cosa que ella me recordaba que les estaba prohibido a las maestras por la ley del Estado. Si yo insistía en aprender una profesión, según me decía, podría ir a la escuela de secretariado y hacerme taquimecanógrafa. Al menos de esta manera no me convertiría en una solterona. Mi padre asintió con la cabeza. No da resultado ser demasiado inteligente, advirtió. A los hombres no les gustan las chicas listas. Como había hecho Sheina antes que yo, intenté por todos los medios posibles hacerles cambiar de opinión. Con los ojos llenos de lágrimas, expliqué que la cultura era importante hoy en día, incluso para una mujer casada, y aduje que en cualquier caso no tenía la menor intención de casarme en mucho tiempo. Además, sollocé, preferiría morir antes que pasarme la vida o parte de ella encorvada sobre una máquina de escribir en alguna sórdida oficina. Pero ni mis argumentos ni mis lágrimas servían de nada. Mis padres estaban convencidos de que la escuela superior era para mí al menos un lujo injustificado, no solo innecesario, sino también indeseable. Desde Denver, Sheina, convaleciente ya y fuera del sanatorio, me animaba en mi campaña y también Shammai, que se había reunido allí con ella. Como me escribían con frecuencia, enviando sus cartas a casa de Regina para que mis padres no se enteraran de nuestra correspondencia, yo sabía que Shammai se había dedicado primeramente a lavar platos en el sanatorio y luego había entrado a trabajar en un pequeño taller de lavado en seco que atendía a uno de los grandes hoteles de Denver. En sus ratos libres estudiaba contabilidad y, lo más importante de todo, a pesar de las advertencias del médico de Sheina, se iban a casar. Es mejor que vivamos menos, había decidido Shammai, pero que vivamos juntos.
Sería uno de los matrimonios más felices que en mi vida he conocido. Y a pesar de la sombría predicción del médico, duró 43 años y engendró 3 hijos. Mis padres se sintieron muy contrariados al principio, especialmente mi madre. Otro lunático con grandes ideas y sin un centavo en el bolsillo, resopló. Ese era un marido para Sheina. Ese era un hombre que podía mantenerla y ocuparse de ella. Pero Shammai no solo amaba a Sheina, sino que la comprendía. Nunca discutía con ella. Cuando estaba completamente seguro de tener la razón en algo, seguía adelante y lo hacía. Y Sheina siempre sabía cuándo estaba derrotada. Pero cuando ella quería algo y era verdaderamente importante para ella, Shammai nunca se interponía en su camino. Para mí la noticia de su matrimonio significó que Sheina tenía lo que más necesitaba y deseaba, y que yo tenía por fin un hermano. En mis secretas cartas a Denver, yo contaba con detalle las continuas riñas sobre el asunto de la escuela, que estaba haciendo casi intolerable mi vida en casa y me estaba induciendo a decidir independizarme lo antes posible. Aquel otoño, el otoño de 1912, empecé valientemente mi primer curso en la Escuela Superior del Distrito Norte de Milwaukee, y los fines de semana trabajaba en una gran diversidad de empleos, resuelta a no volver nunca a pedir dinero a mis padres. Pero fue inútil. Las disputas en casa continuaban sin cesar. La gota que colmó el vaso fue el intento de mi madre de buscarme marido. No quería que me casara inmediatamente, desde luego, pero deseaba asegurarse no solo de que me casaría a lo que ella consideraba una edad razonable, sino también de que, a diferencia de Sheina, yo al menos me casara con alguien solvente. No rico, eso quedaba descartado, pero al menos de sólida posición. De hecho, estaba ya negociando discretamente con un tal Mr. Goodstein, un hombre agradable, simpático y relativamente acomodado, de 30 y tantos, a quien yo conocía porque solía entrar de vez en cuando en la tienda a charlar un rato. Mr. Goodstein, pero si era un viejo, el doble de edad que yo. Envié una furiosa carta a la pobre Sheina. La contestación llegó de Denver a vuelta de correo. Me conmovió mucho aquella carta, pero al leerla ahora me siento más conmovida aún por la buena disposición de aquellos 2 jóvenes, tan distantes todavía de haberse establecido, para acogerme y compartir conmigo cuanto tenían. La carta escrita en Denver en noviembre de 1912 constituyó un punto de inflexión en mi vida, porque fue en Denver donde comenzó mi verdadera educación y donde yo empecé a madurar. Supongo que si Sheina y Shammai no hubieran acudido en mi auxilio, yo habría continuado peleándome con mis padres, llorando por las noches y de una manera u otra asistiendo a la escuela superior. No puedo imaginar que en ningún caso hubiera accedido a dejar de estudiar y a casarme con el probablemente muy calumniado Mr. Goodstein, pero el ofrecimiento de Sheina y Shammai era como un salvavidas y me aferré a él. A lo largo de los años transcurridos desde aquel mes de noviembre, he pensado también con frecuencia en la última carta que me escribió Sheina antes de que me reuniera con ella en Denver. Lo principal, decía, es no excitarse nunca. Conserva siempre la calma y actúa con sangre fría. Esta forma de acción te dará siempre buenos resultados. Sé valiente. Se trataba de un consejo sobre mi marcha del hogar, pero nunca lo olvidé y me fue muy útil al cabo de unos años, cuando llegué a lo que había de ser mi verdadero hogar, la tierra en que estaba dispuesta a luchar hasta la muerte para permanecer en ella.